Para mí el ministerio de César Suero fue de gran ejemplo. Un hombre visionario, me enseñó a respetar a Dios y amar la obra de Dios. Cuando nos reuníamos siempre fue un hombre que infundía respeto, espiritualidad, me mentoreó, me pastoreó. César Suero para mí es un padre. Se convirtió en una fuente inspiradora para nosotros ir contra todo pronóstico y hacer la voluntad de Dios en la tierra. Un hombre con una determinación para brindarle amor y comprensión a los seres humanos. Significó figura paterna. Fue una persona que marcó la vida de uno como persona. Padre, pastor, maestro, ejemplo a seguir. Significó mucho y sigue significando en mi vida ministerial. Suero para mí fue un padre, un guía, un asesor, una persona que me guió, una persona correcta. La importancia de ese ministerio para mí fue mucho porque marcó mi vida. Me enseñó lo que es el valor de la oración, entregarse por entero a Dios. Para mí fue de gran importancia, un impacto en mi vida, en mi familia, el ministerio, el pastor César Suero. Un hombre ejemplar, con un carácter invariable y siempre apegado a la justicia. Fue un ministerio que modeló y dejó un legado al ministerio en República Dominicana. Fue un ministerio excepcional en todas las áreas, sus consejos sabios. Yo fui muy bendecido y creo que nuestra iglesia también con el ministerio de un hombre como César Suero, que creo que quedan pocos como él. Un ministerio que se radicaba en lo que era la humildad, la sencillez y la paternidad. Por eso es que todos le dicen papá, papá, todo el mundo lo veía como tal. Suero dejó huella inspiradora. Él me decía que el ministerio había que amarlo, como si uno fuera una vela hasta derretirse en la obra de Dios. Se convirtió en una bujía inspiradora. Podría decir que como si fuera unos parámetros de lo que tiene que ver con el ministerio pastoral. Esa responsabilidad, esa entrega, vida incansable. Un hombre de oración, un hombre íntegro. Pocos hombres que yo pudiera llamar hombres espirituales. Número 1, la huella del amor. Número 2, esa huella de misericordia y de compasión. Número 3, el amor al prójimo. Y número 4, el perdón. Este hombre me marcó en una mañana que yo estaba orando. Tenía como algunos 10 días de convertido. El afecto que también le mostraba a uno. Yo creo que esa es la huella más significativa. Me enseñó a amar a la gente. Él decía, a la gente hay que amarla como es. Me enseñó lo que es la tolerancia, la paciencia, un hombre de oración y servicial. Su vida de búsqueda, su intimidad con Dios, para mí ha sido una inspiración. Su arduo trabajo en forma general, porque era una persona que no desperdiciaba tiempo con lo que tenía que ver con sus tareas. Un hombre de firmeza, un hombre de valores y de principios espirituales. Amaba la presencia del Señor. Su estilo, su mansedumbre produjo en mí un deseo de servir a Dios y soportar aflicciones, sobrepasar situaciones difíciles. Porque era un hombre consagrado, era un hombre que oraba muchísimas horas al día, era un hombre que todo lo ponía en las manos del Señor. Y recuerdo que él decía, el día que a mí me trasladen, yo no tengo problema con que me trasladen a ningún lado. Yo lo único que preguntaría es, ¿hay gente? César debió escribir un refranero, conectaba mucho con las personas a través de los refranes. Él decía, hay gente que ni lo sala la sal, ni lo endulza el azúcar. Sí, siempre él decía, podemos hacer una cosa sin dejar de hacer la otra. Refranes poderosos. Mi hijo, ríase del parecer y de lo que se figure, que el agua se aclara sola al paso de la corriente. No se vaya con toda la sea la tinaja. Éntreme la mano en la boca a ver si yo muerdo. San Juan con Corpo, ¿quién no recuerda eso? Hay que aprender a beberse su sangre y comerse su carne. Y detrás de eso venía la palabra varón.
varón, yo se lo he dicho, varón, tenga cuidado. Y la que más él me repetía cada día era: nunca se cruce el río sin antes haber llegado a la orilla. Hay una que yo la he adoptado para mí. Siempre al orar, lo escuché en una ocasión que dijo: Dios, cógenos pena. A esto hay que buscarle un bajadero. Recuerdo que una vez yo fui con una situación donde él, y yo quise darle explicación como para que él no viera que yo era culpable, y él me decía: mire, Tiburcio, yo le voy a decir algo, el agua se limpia ella misma, el agua se limpia sola, suelte eso, no le preocupe que todo saldrá a la luz. Mi hijo, el que tiene su lágrima lejos, comienza a llorar temprano, y en boca cerrada no entra moca. Rodilla en tierra y grito al cielo. Buenas noches, damas y caballeros, sean todos bienvenidos y bienvenidas a esta nueva entrega de su programa semanal de entrevistas y comentarios BJ News. En la noche de hoy nuestro contenido es maravilloso. Muchas emociones afloran en nuestros corazones porque es una noche memorable en la que tenemos el lanzamiento, la puesta en circulación de la obra Huellas de un Ministerio Pastoral. En esta noche tenemos el honor, como entrevistado principal, estará participando junto a nosotros el pastor Emmanuel Suero. Él es esposo, padre y pastor. Una persona forjada en el seno de una familia ministerial, desde muy temprana edad involucrado en los negocios del Señor. Desde temprana edad, en ese llamado familiar, tuvo una importante labor en el servicio al Señor, trabajando con jóvenes y también liderando el Ministerio Nacional de Hijos de Pastores en la Iglesia de Dios en la República Dominicana. Fue así como, siendo llamado y entrenado para el ministerio pastoral que Dios tenía asignado para él, dirigió en el ministerio pastoral la Iglesia de Dios Elohim en Santo Domingo Norte, y en la actualidad en esta nuestra casa, junto a su esposa Glauris Medina de Suero, dirigen la Grey del Señor con amor, compromiso y reverencia. Recibamos en esa noche en BJ News al pastor Emmanuel Suero. Está de meme. Buenas noches, pastor. Bienvenido a esta entrega. Estamos felices de este programa con usted. Cuénteme, ¿cómo se siente? Buenas noches para todos. Dios les bendiga a todos. Entonces está muy lindo. Denme un aplauso a todos, por favor. Sí, pastor. Este programa hoy tiene la diferencia que, en vez de ser un programa grabado, como siempre lo hacemos, BJ News hoy es en vivo. Así que pedimos un aplauso para ese público maravilloso que está aquí presente, y también los que están conectados a través de nuestras plataformas digitales. Bienvenidos todos. Pastor, bueno, vamos a entrar en la materia. En esta noche quiero conversar con usted, y la primera pregunta es: ¿qué le motivó a escribir este libro? Bueno, quiero agradecerte por invitarme a tu programa. Y me siento muy bien. Y vamos a pedirle al Señor que nos ayude a hablar de este hombre que marcó mi vida y marcó la vida de todos los que están aquí, también los que están detrás de las pantallas. Pastor, ¿por qué Huellas de un Ministerio Pastoral como título de este libro? ¿Por qué huellas? Dice la Biblia, Eileen, y la palabra de Dios. En un momento, Jesús, hablando con su discípulo, dice: el que quiere seguir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Este recorrido, este camino que César Suero caminó por más de 50 años, en ese andar, en ese caminar, dejó muchas huellas.
en todos esos 50 años de caminar por este santo ministerio, hubieron lágrimas, sufrimiento, situaciones difíciles, pasó por momentos de crisis económica, quebrantos, crisis en la familia. Y no obstante a eso, él continuaba caminando. Pero él decía, una de sus frases peculiares dentro de ese marco, dentro de ese escenario, él decía que no todo es espina en el camino. Entonces, en todo ese trayecto, César Suero dejó muchas huellas. Y yo quiero resaltar 3 huellas principales en la vida de César Suero. La huella principal fue una vida de santidad. Definitivamente. 50 años de ministerio con una vida íntegra delante de Dios. Apartado 101% para Dios. La segunda huella que yo creo que son las huellas que me inspiraron para escribir esta obra, su vida de oración. Y yo creo que no puede haber éxito ministerial sin una vida de oración. César Suero era un hombre de oración. Y la huella número 3, creo que su vida de testimonio, su testimonio. En toda mi vida, yo nunca escuché a alguien señalar a César Suero. Y voy a abrir un paréntesis aquí. Yo recuerdo en una ocasión que salimos de una convención en La Cuava y hubo un rumor. Y un líder de la institución, no sé qué fue lo que le pasó, en fin, que él dijo, no, eso lo dijo César Suero. Cuando llegamos aquí, yo me le acerco y le digo, papá, en La Cuava yo escuché esto y esto. Y lo que se comentó que fue usted que lo dijo. Entonces yo quiero saber si fue usted o no fue usted. Me dice, vamos a darle tiempo al tiempo. Tú te vas a dar cuenta si yo lo dije o no lo dije. Esa persona que dijo que yo dije va a tener que venir aquí. Y cuando él venga a pedir perdón por lo que dijo, yo te voy a llamar. Wow. Y no recuerdo cuántos días pasaron, pero recuerdo que la oficina estaba en este lado y veo que ese pastor entra y tiene un diálogo con él y ese pastor le pidió perdón. Cuando el pastor salió, entonces él me manda a buscar. Y ahí comienza a explicarme paso por paso lo que pasó. Entonces, César Suero marcó un testimonio intachable en la vida ministerial, como familia, como padre. Fue un hombre que marcó, y estas huellas fueron las que me inspiraron para escribir esta obra. Bueno, definitivamente es así. Yo creo que todo el que conoció al reverendo César Suero, una de las estampas que tiene de él es esa vida de oración, esa dependencia de oración, esa frase tan común que más que una frase era su estilo de vida, era rodilla en tierra y grito en el cielo. Y por ejemplo, yo en lo personal tengo milagros en mi vida que los viví en oración, donde mi pastor solamente me decía, vamos a orar, y veíamos a Dios obrar. Así es. Y hay otro puntito, es que César Suero siempre soñó con escribir un libro. Sí. Eso era algo que él lo tenía. Entonces él motivaba a otro a escribir, pero él no escribía. No sacaba el tiempo. No sacaba el tiempo para hacerlo. Pero él siempre me manifestó que él tenía ese sueño de él escribir un libro. Y me parece que la próxima semana, o el 19 de este mes, él cumple 4 años que está en la presencia del Señor. Y cuando, tú sabes que la vida de él era así como media rara. Cuando él partió con el Señor, antes de, él nos dijo, en la gaveta tal hay un folder dentro de una carpeta.
ustedes lo van a abrir cuando yo me muera, cuando regresen del cementerio, ustedes lo van a abrir, se van a reunir todos y lo van a abrir. Bueno, llegamos del cementerio y le digo yo a Merari, que era la que tenía la llave, Merari, abre la gaveta, a ver qué es lo que hay ahí, porque era un documento. Dice Sardi, no podemos poner la mano a eso, tenemos que esperar un tiempo, vamos a esperar que se nos quite el dolor. Señores, vamos a abrir el documento. Bueno, mandamos a buscar a Vizcaíno a San Cristóbal para que viniera en presencia y se leyera el documento. Cuando está todo el mundo así en suspenso, como está la gente aquí ahora mismo. Dije, ¿qué será? ¿Qué será lo que dice? Todos quieren saber, ¿verdad? ¿Qué será? Yo quiero saber. Bueno, diga, pastor. Cuando Vizcaíno comienza a leer, Merari comienza a leer el documento, dice, yo me voy a ir a lo que dice, lo que se refería a Manuel Suero. Ajá. Para Emmanuel Suero, todos mis trajes y mis corbatas son de él. Tú sabes que era lo que te Pero que esos trajes no me sirven, Elín. No era el traje y la corbata. Más abajo dice, todos los libros que están en la oficina son tuyos. Bueno, entonces ahí yo me propuse que en esa biblioteca iba a estar el libro de César Suero. Y mañana ese sueño se va a hacer realidad. Amén. Hoy es realidad ya. Hoy es realidad, pero lo voy a llevar allá. Muy bien. Gloria al Señor. Y qué bueno es cuando nosotros podemos cumplir ese legado, arraigados en esos valores y en esos buenos sentimientos que son respaldados por la palabra de Dios. Eso es de Dios. Vamos a continuar porque el tiempo apremia. Y una pregunta es, ¿cuántos capítulos tiene el libro y cuál fue el más impactante a tu parecer? Bueno, el libro tiene 9 capítulos y creo que todos, para mí todos son importantes, y cada persona que lea este libro, Elín, yo sé que el Señor va a hacer cosas grandes y va a marcar su vida. Hay 3 capítulos que a mí me impactaron mucho. El capítulo, creo que el capítulo 9, que se llama Huellas que trazan camino. ¿Huellas? Huellas que trazan caminos. Ese capítulo ministró mucho mi vida. Hay otro capítulo que se llama El pastor y papá. Wow. El pastor y papá. Y había algo, Eileen, que yo veía que todo el mundo le decía papá. Pero no nos cuenta el libro, que todos tenemos que comprarlo. No, pero esa partecita creó mucho conflicto y mucho problema en la familia. Bueno, sí, te lo creo. Mucho problema. Porque había celo, había mucho celo. Básicamente con todo esto pegado. Sí, mucho celo. Entonces, todo el mundo le decía papá, y yo decía, pero ¿por qué si hay gente que llega a la iglesia 3 meses, 4 meses, 5 meses, 1 año, le están diciendo papá? Pero si tú me dices que Eliezer de la Cruz, que viene desde la cuchilla, es diferente. Pero un nuevo creyente, inmediatamente papá. Entonces, yo entendí algo, Eileen, y era que César Suero tenía su vaca morada. Él tenía su marca. Es así. Él tenía su estilo, él tenía su forma de pastorear. Aquí, ahora mismo, hay muchos pastores y nosotros nos sentimos contentos de que ellos estén aquí en tu programa y también los que están a través de las pantallas. Todo pastor tiene el mismo llamado, pero pastorea de una manera diferente. Entonces, César Suero tenía su modelo. Él tenía su forma de pastorear a la gente. Y luego que yo fui entendiendo y fui observando algunos modelos de consolidación, modelos de César Castellano, del doctor Marcelino Sojo y Guillermo Maldonado, todos esos apóstoles escribieron o escriben de lo que es la consolidación. Entonces, yo me fui allá atrás, a los años 80, cuando César Suero estaba allá en el Ceibo. Cómo él
trataba a la gente y cómo él amaba y se entregaba y acogía a los hermanos, básicamente a los nuevos creyentes. Entonces, ahí me di cuenta que el modelo de consolidación que él tenía era un modelo propio de él. Así es. Era una forma que él tenía de amar tanto y compenetrarse tanto con la gente. Todo el mundo le llamaba papá. Un modelo desarrollado a partir de su relación con Dios y de su experiencia como ministro. Así es. ¿Qué quiere dejar en los corazones con esta obra? Bueno, queremos dejar en los corazones de cada persona que lea esta obra, básicamente en el Ministerio Joven, la nueva generación. Estamos viviendo, el pueblo de Dios, la iglesia, estamos viviendo un tiempo muy, muy, muy difícil. Y la iglesia de Dios está convocando a sus líderes, a sus ministros, a sus miembros, a que podamos desarrollar ministerio consagrado. Ese es el tema del año, la consagración, que volvamos nuevamente a esa intimidad con Dios. Y en estos tiempos, Eileen, estamos viendo de todo. En este tiempo nada es nada y todo está bien. Ese es el tiempo de hoy en día. ¿Y qué queremos? Queremos que la nueva generación, el ministerio joven y todo miembro de una iglesia, todo aquel que ha sido llamado con una asignación, si se va a dejar influenciar, que se deje influenciar por un hombre de santidad. Amén. Así es, por un hombre de santidad y la palabra del Señor. Amén. Porque realmente hay mucha emoción y, como usted dice, adivinación y encantamiento, jugando con las emociones de la gente. Entonces, es válido. Hay muchas higueras, sí, llenas de hojas, sí, muy bonitas, con buena imagen, con buena presencia, con buenas palabras, con muchos medios, pero pocos frutos. Así es, hay que ir a la esencia. Eso Amén. Es importante. Pastor, me llegan 2 preguntas de nuestros amigos de la comunidad de YouTube. La primera es, ¿cuál fue su norte clave para que esta obra pudiera culminarse? Y tengo que reconocer a muchas personas que colaboraron con esta obra, muchas personas que tenemos que agradecerle. Y yo recuerdo que cuando estábamos trabajando juntos en Intran, la conductora de este programa, la salmista Eileen Paulina, ella era una de las personas que siempre me motivaba a escribir y a dejar plasmado el ministerio y todo lo que César Soro había logrado. También estábamos esperando el tiempo de Dios y el Señor me conectó con una persona, con el pastor David Moreno, que creo que él está por ahí. Sería bueno, Eileen, que lo invitemos. Él es el presidente de la editora Olan y junto a él pudimos realizar este sueño. Bien, precisamente, pastor, hablábamos del norte clave, porque cuando uno emprende proyectos, cualquier proyecto que uno emprende, siempre hay obstáculos, a veces la propia agenda nos hace presión y hay algo que es clave, que es como una palanca para nosotros decir, no, esto yo tengo que terminarlo. ¿Cuál fue esa palanca para usted? Esa palanca era la misma frase de mi padre. Él tenía esa frase para motivar a uno a seguir hacia adelante. Él decía, las águilas no están hechas para volar en corral. Así es. Y todo esto servía de motor, todo esto servía de apalancamiento para uno culminar ese trabajo, que tenemos un año o más de un año tratando de culminar esta obra, pero gracias al Señor hoy la hemos culminado, hoy la hemos finalizado. Bien, pues entonces, pastor, la otra pregunta del público era que nos comentara acerca de ese proceso de composición de este libro, qué tal la experiencia, la edición, la revisión y la corrección de estilo. Usted nos comentaba que está por acá el pastor David Moreno, que fue parte de este proceso, entonces vamos a invitarlo a BJ News. Bienvenido, pastor David Moreno.
Buenas noches, sea más que bienvenido a este nuestro programa y a esta puesta en circulación del libro Huellas de un Ministerio Pastoral. Pastor Moreno, cuéntenos qué tal su experiencia trabajando este proyecto. Sería bueno que él diga las experiencias positivas, la negativa, los Vamos pleitos y a esas cosas que lo deje para está luego. muteado. Yo voy a quedarme predicando. Permítame ayudarle con el micrófono que está muteado. Le decía primeramente buenas noches para todos y referente a la experiencia he considerado quedarme predicando la palabra. Miren, el trabajo de una editorial conlleva una responsabilidad muy grande. Hay cosas que no controlamos, pero en el proceso, en la perseverancia, nosotros podemos lograr los objetivos trazados. Y quiero felicitar abiertamente al pastor Emmanuel Suero y a toda su familia, primeramente por la paciencia, por la perseverancia y por entender lo que conlleva un proyecto. Es un proyecto que llevó tiempo, llevó planificación, pero se sobrepesaron todas las cosas sobre la mesa. Obviamente que aparte de uno ser una editora, uno como un hombre de negocios que está en el área empresarial quiere trabajar, pero puedo decir que tuve una experiencia agradable porque hay muchas personas que a veces quieren que yo haga un libro en 3 días y no puedo. Y no solo es hacer un libro por hacerlo, porque entraríamos solo en un área de comercialización, que no está mal. Si tú haces un libro, Dios te bendice a través del libro, porque también soy autor. Sin embargo, este proyecto siempre se plasmó con la intención de edificar a esta generación, principalmente al liderazgo. Y en ese proceso puedo decir que hay muchos testimonios. Le expresaba al pastor Emmanuel que una de nuestras correctoras es pastora. Y este libro marcó mucho su vida. Los procesos, los quebrantos, pero también la perseverancia del pastor César Suero bendijo mucho su vida, ya que es hija de pastor. Wow, entonces han sido experiencias muy buenas las que hemos vivido. Y hoy, para la gloria del Señor, en medio de la perseverancia y de la fe, podemos decir que es hecho realidad este libro, Huellas de un Ministerio Pastoral. Qué bueno, Pastor Moreno. ¿Alguna frase, historia o capítulo de este libro que haya tocado profundamente las fibras de su corazón? Sí, 2 temas, especialmente el capítulo 4, el traslado, el moverte de una ciudad a otra. Todos los ministros que estamos acá esta noche, que sirven a Dios a tiempo completo o a medio tiempo, saben que depender de Dios no es fácil. Y estamos viviendo un tiempo de posmodernidad donde la comodidad siempre va a buscar sus propios beneficios. Sin embargo, cuando vemos la biografía del pastor César Suero, podemos notar que fue un hombre que vivió bajo abnegación, que murió a su voluntad y que renunció a sus sueños personales. Entonces la bendición también depende hasta qué punto estamos dispuestos a morir a nuestra voluntad. Y ese fue un capítulo que impactó mucho mi vida, porque yo puedo visualizar ese ministerio como el de Abraham, llamado sin saber a dónde iba, pero seguro que llegaría. Así es. Muchísimas gracias, Pastor Moreno, por contarnos esta experiencia. Y vuelvo con el no solamente pastor y magíster en terapia familiar, Emmanuel Suero, sino que también ahora le toca el calificativo de autor y escritor. Pastor, sabemos que son muchas las fichas que hay que mover cuando emprendemos un proyecto. Es mucho el tiempo que se sacrifica, incluyendo la familia. ¿Para quién es su agradecimiento esta noche? Yo agradezco a Dios por habernos permitido culminar esta obra. Agradezco a mi esposa Glauris, a mis niños, Angie y Manuel. Ellos fueron los primeros sacrificados porque yo escribía era de noche. Y Glauris se levantaba a las 3 de la mañana y me miraba y me decía, ¿y hasta cuándo es? Y agradezco también al obispo Medina. Agradezco a Miguel Ángel, que fue uno de los que también se integró al equipo para continuar, a todos los pastores que salieron de esa cobertura de César Suero.
todos los pastores, José Hubiera, Daniel Solivel, Julio César Castillo, todos esos pastores que... Imagino que fueron fuente importante para la redacción de este libro. Claro, claro que sí, porque nos sentamos con ellos para que contaran su experiencia, porque fueron pastores que estuvieron muy cerca de él. Agradecemos a la Iglesia de Dios BJ y quiero que le demos un fuerte aplauso a la Iglesia de Dios BJ. Agradecemos también a todos mis hermanos, nuestra madre Carmela, nuestra hermana que está en Canadá, que ahora está conectada. Un saludo para Eunice, Cesarina Suero desde Cesarina, Canadá. que está junto a su esposo conectada. También a Joel David, agradecemos a Sardi Ru, agradecemos a la pastora Ru y su esposo Natanael, agradecemos a la pastora de Dama Merares Suero, su esposo, a todos, toda la familia estamos sumamente agradecidos por el apoyo que nos han dado para culminar este trabajo. Pastor, muchísimas gracias por este tiempo maravilloso. Yo quiero invitar a la comunidad presente que aún no se ha suscrito a nuestro canal de YouTube Iglesia de Dios BJ, que puede hacerlo y así puede disfrutar más de estos contenidos y otros que se están preparando para la gloria del Señor. Cerrando este tiempo, este set, Pastor, una frase central que quisieras dejarnos esta noche. Pero César solo tenía tantas frases y una de la que se identificó siempre con él porque ese era como su lema. Él decía, aquí me voy a gastar como una vela. Y lo logró, peleó la buena batalla de la fe, por lo tanto su corona la recibió en el cielo. Así es. Muchísimas gracias, Pastor. Muchísimas gracias al pastor David Moreno, de la editora que ha estado en este proceso del libro Huellas de un Ministerio Pastoral. Pastor, ¿dónde estará disponible esta pieza para que las personas, sabemos que esta noche, pero también dónde va a estar disponible el libro? Sí, todo el que está aquí se va a llevar el libro hoy. Así es. Amén. ¿Alguien dice amén? Amén. Y también a partir de mañana el libro estará disponible en la librería de la Oficina Nacional, allá en la República de Colombia, el número 31. Ahí estará disponible el libro. Muy bien. Pero también, Eileen, excúsame que ya estamos cerrando, el libro lo vamos a llevar a todas las iglesias que César Suero pastoreó. Vamos a ir al Ceibo, vamos a ir a San Cristóbal, vamos a ir a Los Minas Primero. En cada una de esas iglesias vamos a compartir esta experiencia. Así es, y a aquellos que nos siguen desde otras ciudades del mundo, en lo adelante les daremos las informaciones cuando el libro esté colocado en Amazon y en otras plataformas digitales. Pastor, muchísimas gracias, muchísimas felicidades, enhorabuena. Sabemos que Huellas de un Ministerio Pastoral tiene tela suficiente por donde cortar y cada uno de nosotros lo vamos a disfrutar gracias a ese público precioso de su programa semanal de variedades BJ News. Y seguimos con la programación de esta puesta en circulación del libro Huellas de un Ministerio Pastoral. Hasta la próxima. Fue un ministerio que en verdad marcó mucho la vida de cada uno de nosotros. Él como padre quería que la población y la sociedad viera a esos hijos con los valores cristianos. Si hoy yo soy un hombre derecho, con principios cristianos, se lo debo a mi papá, a esa crianza en la iglesia. Esos matutinos a las 5 de la mañana, con ese frío que uno tenía que levantarse. Eso significó que hoy soy un hombre derecho, recto, temeroso de Dios. Se lo debo a esos principios cristianos que mi papá me enseñó. Fue un hombre entregado a la gente, que amaba a la gente, que dedicaba tiempo de calidad para la gente. Era un hombre entregado al servicio de la obra de Dios. Un hombre entregado a la obra, entregado a la persona y entregado a su misión. Una persona muy entregada a Dios, él fue muy cariñoso conmigo. Era un hombre muy esforzado
que siempre se mantenía en oración, ayuno, un hombre que me valoró como esposa y me sentía bien. Huella inspiradora, el don de servicio, servir a la gente, ayudar a la gente, suplir algunas necesidades a la gente. Aprendí eso de él. Mi mamá murió cuando yo tenía 7 años y mi papá se fajó con nosotros aquí, criarnos solo. Y eso fue un sacrificio demasiado fuerte para él. Y eso me impactó porque él fue padre y madre. Cuando tú tienes tantos pastores y tantos líderes que salieron, ahí está el ejemplo de todos estos pastores que realmente han pasado, y quizá ahí no están todos, eso es una parte. En sus 50 años vimos el desarrollo pastoral que él dejó en sus huellas como pastor. Fue una huella muy marcada. Y lo que más me impactaba de él, y que eso dejó una huella imborrable en mí, era ver esa constancia en su tiempo de oración y de lectura de la palabra. No recuerdo una mañana que yo me levantara que a las 6 de la mañana mi padre no estuviera de rodillas. No recuerdo que estuviera en la casa a las 3 de la tarde y no estuviera en la iglesia. Si yo me levantaba para ir al baño, yo lo veía orando en el sillón a las 3, 2, 4 de la mañana. Lo que más me marcó del ministerio de mi papá es cómo mi papá se entregaba a su ministerio. Mi papá no tenía hora, mi papá no tenía día, mi papá no tenía que ver si estaba lloviendo. Si una persona lo necesitaba, ahí él estaba. Cuando la burra vaya, es porque tiene los pelos en la mano. David, tú tienes que esforzarte, estudiar, hacer curso técnico, porque el que orina caminando no hace puma. Y las personas que te van a hacer daño son las personas que están alrededor tuyo. A veces uno le decía algo y él salía, cuando el río suena es porque agua trae. Se apure, nadie sabe lo que tienes hasta que no lo pierda. Rodilla en tierra y grito del cielo.